Gloria al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por nuestras queridas hermanas, Señor. Oramos para que tú nos permitas tener, Señor amado, una visión completa. Señor, no estamos tan preocupados de entender todos los puntos, pero sí queremos, Señor amado, ser alumbrados con una visión. Principalmente, tú nos des, Señor amado, conciencia de la necesidad que tú tienes en la tierra hoy de un pueblo que se alinee con tu voluntad. La voluntad constitucional de la constitución del reino de los cielos. En Mateo 5, 6 y 7, tú obtengas en la tierra un pueblo, un remanente que se alinee, Señor, con el deseo de tu corazón. Señor, un pueblo en la tierra que ore para que los cielos desciendan a la tierra, para que tu reino venga. Señor, reconocemos que primero tiene que venir ese reino Señor, al terreno de nuestro corazón, Señor amado. Tú tienes que ganarnos internamente. Por eso te damos el consentimiento. Queremos ser gente que te damos el sí diariamente, el consentimiento diario por medio de tiempos preciosos contigo en el principio del Salmo 119, verso 15. Señor, comiendo, digiriendo y asimilando la palabra que acumulamos como conocimiento objetivo por medio del aprendizaje humano, Señor, en nuestra mente, de manera que podamos extraer la esencia misma que da, que libera la palabra. Señor, la persona, tú como la palabra, la persona en la palabra, en el libro, en la Biblia. Te damos gracias que tenemos la verdad objetivamente. Ahora la queremos diariamente convertir en nuestro alimento. Señor, por medio de la oración, por medio de la confesión cabal, por medio de tener tratos contigo, Señor. Muéstranos cómo ser perfeccionados en este asunto, Señor, para que nuestra intercesión, para que nuestra oración, para que nuestras acciones de gracia sean efectivas. Te damos a nuestras queridas hermanas allí donde están, sus diferentes situaciones, sus diferentes entornos personales. Bendice a nuestras hermanas, bendice a todos los que escuchan tu palabra, Señor. Señor, qué bueno, podemos amar la iglesia allí donde tú tienes a tu pueblo, Señor. Alúmbranos, déjanos ver algo en esta tarde, Señor, que cambie nuestro derrotero. Por lo menos un punto que se convierta en un factor, Señor, que podamos comer, masticar, digerir, regurgitar por el resto de nuestra vida cristiana. Gracias, Señor, con la visión de la edificación de tu casa oramos. Amén, amén. Bueno, buenas tardes, queridas hermanas. Acá en Puerto Rico corremos una horita más tarde, pero tenemos un día muy bonito, gloria al Señor. Ahí notaba que la temperatura en Bogotá estaba un poquito más fría, bastante más que acá. Pero estamos en nuestro espíritu regenerado, gloria al Señor. Estamos en el cuerpo de Cristo. Estamos aquí para que la casa del Señor se edifique. Y oramos específicamente para que uno más de algunos puntos de todo este bufete, de todo este menú que hemos plasmado ahí en ese bosquejo, algunos sean inscritos en su corazón y gobiernen la búsqueda que ustedes tienen personal del Señor por el resto de sus días. Yo recuerdo una vez, hace como 25 años, en una conferencia, que un hermano querido me dijo en una sola frase: tu espíritu es un órgano de ejercicio. Esa frase se grabó en mi ser. Se grabó en mi ser. Esa frase cambió realmente la naturaleza de mi búsqueda espiritual. Me di cuenta que yo tengo un órgano de ejercicio, aleluya, que tengo que ejercitarlo para poder permitir que el Señor desde mi espíritu se transfiera a mi mente, voluntad y emoción y alumbre mi conciencia plenamente para tener una experiencia, aleluya, terapéutica del Señor diaria que me conforme más a la imagen de el Hijo resucitado, quien es el primogénito y es la cabeza de este universo. Alabado sea el Señor. Bueno, nos quedamos entonces para seguir desarrollando este asunto en la letra C del punto 2 romano. Recordemos, la fachada, lo que es visible, el aión es la parte visible.
El cosmos es el aspecto invisible. ¿Ok? Ahora venimos entonces al punto 3 romano. Como hijos de Dios, peleamos en el cosmos la batalla de la viuda presentada en Lucas 18, no en la fachada visible. Y esto se debe a nuestra posición en Cristo. Hermanas queridas, hermanos, si logramos ver este punto, yo estoy satisfecho con respecto a liberar la carga para este tiempo. Yo oro para que el Señor les permita ver este asunto. Y aquí dice, Satanás quiere provocar siempre, consideren este periodo que hemos vivido en estos años, Satanás quiere provocar siempre que reaccionemos a la era presente, a la fachada, a las cosas, a los eventos y a las situaciones que son propios de la era presente. Nuestra cultura, los partidos políticos, la situación moral, el trabajo, todas las cosas de la fachada del siglo presente que están diseñadas, oigan bien, para desgastarnos en nuestro disfrute de nuestro espíritu regenerado. La palabra aquí es desgastarnos. No es una cosa inmediata, pero es un proceso paulatino de desgaste. Aquí dice que Satanás quiere que nos enredemos en los asuntos de la era presente, de la fachada visible, para que seamos conformados a ella. En Romanos 12:2 dice, no seáis conformados a la era presente. No seáis conformados a la era presente, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar la buena voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y perfecto. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo ahí? Bueno, antes de eso, en el versículo 1, Pablo dice en Romanos 12 que debemos presentarnos como un sacrificio vivo. La palabra ahí en griega para sacrificio es la ofrenda efectivamente muerta en el altar. Tenemos que presentarnos. Pero este sacrificio en particular en Romanos 12:1 está vivo. Es un sacrificio vivo. Es decir, tomamos la iniciativa diariamente de darle el sí al Señor. Señor, en cuanto al mundo, en cuanto a la fachada y el cosmos, yo me presento. Yo lo que quiero es ser la mujer vestida de sol que da a luz un hijo varón porque tiene amores contigo. Yo no quiero ser desgastado por esta era. Yo quiero ser una persona que vivo y actúo en la esfera invisible por medio del uso de mi espíritu regenerado, que es una persona, es un órgano de ejercicio que vence efectivamente a Satanás. No solamente el Satanás externo que está allá afuera, los elementos del cosmos satánico que todavía operan en mi corazón. Así que esto es una batalla interna, espiritual, muy fina. Y dice, no seáis conformados. La palabra conformar ahí en Romanos 12:2 es schematizo. Schematizo es un esquema. El cosmos, lo que usted experimenta, trabajo, educación, vida matrimonial, hijos, la situación, todo es un esquema. ¿Y para qué está diseñado el esquema? Para agotarlo, para desgastarlo. ¿Ok? Así está la gente. El efecto psicológico personal de este periodo que se ha vivido en el mundo en estos 3 años ha producido el desgaste psicológico de millones y millones de personas. Probablemente algunos de ustedes se sientan desgastados por este entorno. Pero Pablo nos da la respuesta. Él nos dice, no seáis esquematizados, sino, ¿qué tenemos que hacer? Sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. La renovación no es otra cosa que la experiencia del Espíritu de Jesucristo, que es nuevo, fresco, viviente, que está en nuestro espíritu y que cuando toca nuestra mente la renueva. ¿Quiénes de nosotros no necesitamos esa renovación interna diariamente? Bueno, todas la necesitamos. De hecho, esa es una de las bendiciones de nuestro espíritu regenerado, que cuando verdaderamente tocamos al Señor en nuestro espíritu, nos sentimos reconfortados, nos sentimos renovados.
sentimos la operación interna de la vida divina que imparte paz, que imparte luz, que imparte renovación, que imparte gozo y alegría. Eso es el antídoto contra la operación del esquema, de la fachada visible que tiene como propósito, ¿qué? Dígame, desgastarnos para que no vayamos a la fuente de la renovación, que es el espíritu que se supone que venga a ser el espíritu de nuestra mente. ¿Y cuál es un beneficio marginal de eso? Según Pablo en Romanos 12:2, que nos permite comprobar la buena voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y perfecto. Cuando usted está en esa experiencia diaria con el Señor, usted desarrolla por su espíritu la capacidad de comprobar las cosas por su verdadera naturaleza. En otras palabras, el cosmos, la fachada visible le presenta una situación y usted no está juzgando esa situación, o es bueno o es malo, sino que usted tiene una capacidad interna de su espíritu para discernir la verdadera naturaleza que se esconde detrás de esa persona, detrás de ese evento, detrás de esas palabras. Eso es un beneficio de los hijos de Dios que nos libra del esquema diseñado en la fachada visible para desgastarnos psicológica, biológica, físicamente, en todas las esferas de nuestro ser. Porque esa es la manera en que Satanás puede retrasar lo que como quiera viene sobre él, conforme lo que nos revela la palabra del Señor. Así que es importante que veamos este asunto y estamos desarrollándolo comenzando con Romanos 12:2. Recuerde, Satanás quiere que nos enredemos, esquematizo, en la fachada del mundo. No, yo soy de los que, y usted se pone pico a pico, usted entra a debatir, a pelear en la esfera física y visible. Y muchos hermanos, tristemente, han traído esa pelea al seno de la iglesia, lo que ha traído división, lo que ha traído desánimo, lo que ha traído en muchos lugares discusiones y conversaciones que no tienen que ver absolutamente nada con la economía de Dios y con el proceso de la salvación orgánica que el Señor quiere efectuar en todos nosotros. En muchos lugares eso ha pasado. ¿Por qué? Porque estos creyentes se pusieron a pelear la batalla de la viuda no en el cosmos, sino en los elementos de la fachada visible y se enredaron. Política, vacuna, no vacuna, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, los ancianos están mal, los hermanos esto, y cuando usted viene a ver, esa persona trajo muerte. ¿Por qué? Porque no está peleando la batalla espiritual donde se supone que nosotros como hijos de Dios la peleemos. Y le voy a dar el ejemplo del Señor. El Señor nunca respondió ni peleó sus batallas reaccionando a la fachada visible, sino de acuerdo a su reino y a su autoridad. Marque eso, de acuerdo al reino y a la autoridad del Señor. Ahí yo le doy Juan 18:36. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. ¿Oíste, Caifás y Aná? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para librarme de ustedes. El Señor, si hubiese querido pelear la batalla en la esfera de la fachada, de poder humano, de ejército, de esto, vaporizaba la oposición en contra de él en Jerusalén. ¿Cierto o no es cierto? Pero él no peleó en esa esfera. Él le dijo, si mi reino fuera de este mundo, si mi propósito tuviese fulminado a Roma y a la religión corrupta de Jerusalén. Pero mi reino no es de este mundo. Yo no estoy aquí para preservarme. Yo estoy aquí para cumplir mi camino que conlleva la necesidad de la redención judicial en la cruz para que se levante un pueblo, que es el pueblo que va a echar a Satanás, que va a dar las órdenes para que Satanás sea echado de arriba a abajo hasta que llegue su destino, que es el lago de fuego. Otro ejemplo, Juan 19:11, se lo damos aquí. Jesús respondió, tú no tuvieras autoridad sobre mí si no se te hubiese dado de arriba. Por esta razón, el que me ha entregado a ti es
Por lo tanto, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Pero mi punto en este versículo es ese. Tú no tendrías autoridad si los cielos no hubiesen determinado el que yo fuese entregado. ¿Me están siguiendo, hermanas? La pelea se pelea conforme a la posición de autoridad. La posición de autoridad. Le voy a dar unos versículos para entonces definir por el hermano Oscar y cuál es la posición esa de autoridad que tenemos. ¿Cuál es la posición de autoridad que tenemos nosotros en los lugares espirituales? Ahí están los versículos. Dice aquí: nosotros peleamos nuestras luchas en el cosmos invisible por medio de oraciones y acciones de gracias al derribar fortalezas que consisten en imaginaciones y pensamientos. Segunda de Corintios 10:5. Echando abajo todo razonamiento y todo pensamiento que se opone al conocimiento de Jesucristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La pelea se libera internamente, sujetando la mente rebelde donde todavía operan elementos del cosmos satánico, llevándola a sujeción por medio de las armas espirituales. Por medio de las armas espirituales. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no es ponerme a debatir con esto, con lo otro, sino poderosas en Dios para derribar fortaleza. ¿Por qué hay muchos cristianos que están consumidos, desgastados, aún han dejado la iglesia o han atacado a la iglesia? Porque están peleando en el lugar equivocado, están peleando en los argumentos, en los debates, cuando nuestra posición es usar nuestro espíritu regenerado para ascender a los cielos, para ejercer la autoridad que el Señor tiene. El mismo Señor que está instalado en mi espíritu y en el suyo. Aquí les doy, no lo tengo aquí, pero se lo doy, Efesios 6:17-18, que es un versículo que cita todo el mundo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Usted puede poner ahí, nuestra lucha no es en la fachada visible, no es contra la gente, contra las personas, sino contra principados y potestades, contra huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Y usted me dirá, hermano Oscar, ¿y cómo nosotros podemos pelear en esa esfera? Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versos 19, 20 al 22 y el 23. Vamos a leerlo, vamos a recordarnos por qué es que peleamos en el cosmos y no en la fachada visible. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Por favor, todas las que creen, levanten la mano. Levanten la mano, todas las que creen. ¿Ustedes creen? Levanten la bien alto. Tienen que levantar las dos manos ahora. Vamos a levantar las dos manos. Tenemos que levantarlas. Todos nosotros somos un pueblo de fe. Tenemos un espíritu de fe. Tenemos un espíritu poderoso que está conectado a alguien que está por encima de todos los cielos. Dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Según la operación del poder de su fuerza que hizo operar en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Oiga bien el verso 21. Por encima, ¿por dónde? Vamos a hacer hasta el movimiento de la mano. Por encima, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y mira lo que dice el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y aquí es que viene lo bueno, aquí es que está el postre del plato. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Dígame, ¿a quién? A la iglesia. ¿A quién lo dio el Señor? En su resurrección fue puesto sobre todas las cosas en el universo. ¿A quién conectó allí? A esa cabeza ascendida en gloria. Dígale a su vecina, a usted y a mí. Diga, mire, con el dedito. Se lo dice, a usted y a mí. Todos fuimos conectados al Cristo ascendente y trascendente como su iglesia. Por lo tanto, hermana, pues pueden decir cuál es la posición que tenemos en los lugares celestiales en Cristo. Usted me tiene que decir, yo estoy con mi novio. Usted me tiene que decir, hermano, yo estoy con mi marido y yo lo amo. Donde está mi marido, yo estoy con él.
¿Y dónde está el marido? Hermana querida, por encima de todos los cielos, por encima de Satanás, los principados y las potestades y todo lo que opera para tratar de detener, para tratar de frustrar la preparación de la novia y para tratar, recuerde bien la palabra, de desgastarnos psicológicamente hasta que usted se olvide de que tiene un espíritu regenerado, que es una autopista directa que lo conecta al Cristo ascendido que está por encima de todos los cielos. ¿Se dan cuenta de la cancha estratégica donde estamos peleando, hermana? Dígame a mí. ¿Se dan cuenta cuál es la naturaleza estratégica de esta guerra? Así que tenemos que ver este asunto. Tenemos que ver este asunto. Y lo coronamos con Efesios 2:6. Efesios 2:6 dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por lo tanto, si nuestra posición está por encima de todos los cielos, siendo nuestro marido nuestra cabeza, tenemos la posición estratégica en la batalla espiritual porque estamos por encima de todos los cielos. Así que, ¿cómo peleamos la batalla? ¿Desde qué posición peleamos en la batalla? La peleamos desde los lugares celestiales por medio de oración, por medio de súplica. Oración en griego es proseike, súplica es deesis, y con acciones de gracia, que es Eucaristía. Cuando nosotros entramos a nuestro lugar santísimo en nuestro espíritu cada mañana, primero para nuestra terapia e higiene personal al confesar nuestros pecados, al arrepentirnos y confesar nuestros pecados, y aplicamos a este Cristo como el Cordero que limpia nuestras injusticias, nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestros pecados de ignorancia. Una vez que nos limpiamos, es muy normal que en la experiencia del Salmo 119, verso 15, entremos también al altar de oro para utilizar la posición ascendida que tenemos por encima de todos los cielos, para interceder, para orar, para dar gracias al Señor. Y desde esa posición no solamente experimentamos el refrescar de la renovación del Espíritu, sino que el Señor tiene la capacidad de revelarnos qué es lo que Él está orando, qué es lo que Él está intercediendo, porque Él es el sumo sacerdote, ¿cierto?, en los cielos, que intercede para que su economía, para que su propósito se lleve a cabo. Así que nosotros nos convertimos en socios, en partners, nos convertimos en socios de nuestro sumo sacerdote y nos convertimos en la tierra en un eco de lo que Él está orando en los cielos. Y ese tipo de oración, hermana, no enredarnos, siendo esquematizados en la fachada visible, ese tipo de oración le hace daño a las tinieblas, le hace daño al enemigo. Gloria al Señor. Así que, ¿qué produce esto? Bueno, esto produce un creyente, ni más ni menos, que aunque sea débil, aunque tal vez no tenga mucha madurez, aunque esté entrado en años, sea joven, etcétera, etcétera, etcétera. Esto produce un creyente, aleluya, que se convierte en un vencedor. Y se convierte, y no les di ese versículo y se lo voy a dar ahora, pero yo amo. Se convierte en un creyente según Isaías 40:31. Ese es un versículo que conocemos mucho y lo cantamos, pero yo quiero leerlo porque es un versículo que describe la situación normal y ordinaria de un vencedor que utiliza su espíritu regenerado para vivir por encima del cosmos, haciendo las oraciones, las súplicas con las acciones de gracia que le hacen daño a las tinieblas, pero que a la misma vez en el cosmos visible, en la fachada visible, como Noé se entera de que la era va a llegar a su término, pero se casa, tiene hijos, compra, vende, come, bebe, pero no se deja usurpar por el maligno. Y yo quiero darles Isaías 40:31 para que lo tengan como una visión de este tipo de creyente. Isaías 40:31. Isaías 40:31. Mire lo que dice Isaías 40:31. Es para describir la vida de un creyente que vive en los cielos, por encima de todos los cielos con su marido,
haciendo la oración, la intercesión y la súplica que le hacen verdaderamente daño a las tinieblas, que neutralizan el efecto desgastante de la fachada visible y que lo convierte en un Dios hombre, en uno que simultáneamente está en la esfera de lo celestial, en los Uranos, con su espíritu regenerado, consumiendo al Señor, sabiendo cuál es su sentimiento y convirtiéndolos en oración, mientras que simultáneamente, no consecutivamente, simultáneamente vive una vida en la tierra. Dice, pero los que esperan en Jehová renovarán su fuerza. ¿Qué es eso? Renovar. Siendo renovados, ¿dónde? Siendo renovados, como dice Pablo en Romanos 12:2, experimentando el efecto renovador del Señor cuando toca nuestra mente, voluntad y voluntad. Aquí, el ejemplo o el tipo se refiere a un águila. Usted sabe, el águila tiene una envergadura a veces de 8 o 10 pies. Yo estuve en el Perú y vi aquellos aparatos, los cóndores, miden de punta a punta 8, 10, 11 pies. Eso es un ave, o yo. Pero por el peso, ellos no se pueden tirar allá desde 10,000 pies así por querer tirarse. Ellos tienen que aprender a esperar la ráfaga de viento. Nosotros los creyentes somos los que esperamos, los que buscamos, los que inquirimos en la casa del Señor, los que estamos esperando la ráfaga del viento del Espíritu. No nos tiramos. Para vencer esta guerra, usted tiene que esperar, inquirir, buscar, comprar aceite. Y cuando usted tiene esa experiencia, usted experimenta el renovar interno, presentado como sacrificio vivo, para que experimentéis qué cosa, el renovar de nuestra mente, en griego es anakainosis, que produce la transformación, el milagro de la transformación. ¿Y cuál es el resultado práctico? Que esa gente se remonta con alas como las águilas. Esa gente está por encima de los lugares celestiales, junto con su marido. Y desde allá, ellos ejecutan la voluntad de Dios, siendo el eco en la tierra de la intercesión de nuestro sumo sacerdote para que venga el reino de los cielos a la tierra. ¿Acaso eso no es lo que está en Mateo 6? Vénganos tu reino. Aquí se describe cómo viene el reino. El reino viene por gente que está simultáneamente en los cielos. ¿Y cómo sabemos que está simultáneamente también en la tierra? Dice, correrán y no desfallecerán, caminarán y no se cansarán. Así que estos son gente, estos son Dios hombres, estos son gente que por un lado están en los cielos con su marido por encima de todos los cielos, usando su espíritu regenerado como esta persona maravillosa de ejercicio para traer los cielos a la tierra, pero también viven una vida normal, tienen que correr, tienen que caminar, a veces hay que agarrar, para agarrar el bus hay que correr, para llevar al muchacho a la escuela hay que correr, es decir, no es, así que, ¿cuál es el estatus de un Dios hombre? Bueno, en la esfera de la guerra espiritual, ¿dónde estamos? Estamos con nuestro marido por medio de nuestro espíritu regenerado por encima de todos los cielos, intercediendo con acciones de gracia, escuchando la voz del Señor. Tenemos que orar por la iglesia, tenemos que orar por el mover del Señor en la escuela de la verdad, tenemos que orar por esto, tenemos que orar. Entonces, usted se convierte en un socio en los lugares celestiales del sumo sacerdote y repite, está repitiendo en el altar de oro, está repitiendo las oraciones que le hacen daño a las tinieblas. Alabado sea el Señor. Pero simultáneamente y a la misma vez usted está siendo renovado para vivir una vida humana bendita, normal, donde hay que coger, donde hay que trabajar y donde hay que caminar, donde hay que vivir una vida en esta tierra. ¿Y cuál es el ejemplo de eso que ya les dije? Usted me tiene que decir, hermano Oscar, Noé supo a los 480 años que le quedaban 120 años a la era, pero no se fue para un monte allá en la cordillera de los Andes a vivir vida contemplativa. No, a los 500 años el hombre se enamoró y se casó y tuvo 3 hijos, dice la Biblia. Y esos muchachos, tarde que temprano, no me preguntan, hermano, ¿en qué año en particular, entre el año 500 y el 600 de la edad de Noé comenzó el arca? Yo voy a decir, yo no sé, pero en algún momento comenzaron porque el arca quedó edificada. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Noé con mami? Criaron a sus hijos, compraron, vendieron, trabajaron, corrieron, caminaron, vivieron una vida en la tierra normal, pero no fueron usurpados. ¿Por qué? Porque en su espíritu ellos descubrieron el secreto. Ellos empezaron a vivir en los cielos.
ellos empezaron a orar. Señor, tú dijiste que esto se va en 120. Yo no estoy aquí para el monte, allá para el monasterio, no. Yo estoy aquí de los que laboran en el campo. Yo quiero ser de los que están en el molino, trabajando, viviendo una vida humana normal. Nuestros hijos se tienen que educar, hay que fajarse con ellos para que ellos en la dimensión de Dios, en educación, en caracteres, avancen sin darles conocimiento prematuro, sin querer atosigarle a los 7 añitos, las siete sellos del Apocalipsis. No, un crecimiento normal, educándose, teniendo a papá y mamá, y ahorita vamos a ver el modelo, y abuelito y abuelita, y los hermanos que se preocupan por ellos, como el trasfondo de un vivir que cree los criterios morales que ellos van a desarrollar, porque nuestros hijos no hacen lo que decimos, hermanos, nuestros hijos hacen lo que ellos ven que nosotros hacemos. Tenemos que meternos eso en el sistema, mis amores. Ellos hacen el modelo que ven, el modelo que ven. Y eso forja su criterio humano en medio de una era que está diseñada para desgastar, una era de iniquidad que está diseñada para que nos ocupemos, para que nos olvidemos completamente de nuestro espíritu regenerado, porque Satanás sabe que en tu espíritu está la escalera que te eleva cuando tú esperas por el espíritu a los lugares celestiales para ser un águila, y allí en el altar de oro en los celestiales tú empiezas a orar: Señor, corta dentro de mí todo pensamiento que se opone a la obediencia a ti en Cristo. Señor, renueva mi mente. Señor, sana las fisuras que hay en mis emociones por las situaciones traumáticas que yo viví cuando era pequeño, en esto y en lo otro. Señor, cambia mi manera de pensar. Yo no quiero practicar una religión. Yo quiero tener una experiencia viva donde yo experimente la terapia tuya en la casa de sanidad, para ser reconstituido con tu vida, Señor, hasta que yo pueda poco a poco entrar al altar de oro para hacer las oraciones que echan este pillo abajo. Este tipo ya fue declarado culpable, Señor, está suelto. Levanta un pueblo, Señor, que lo confronte en los lugares celestiales y lo mande a su lugar. Esa es la función de nosotros, queridas hermanas preciosas, en el recobro del Señor en la vida de la iglesia. Y esta es la belleza de la manera en que Dios opera. Mientras más divinos y celestiales somos, más humanos somos. Más humanos somos. Con todas las experiencias de la vida humana, hay que educar, hay que trabajar, hay que amar al Señor, hay que ocuparse de las responsabilidades de la vida humana, hay que hornear, hay que ir al campo a laborar. Aleluya. Pero allí, los que viven en esta realidad del Dios hombre serán en el día que corresponda. Si están vivos en el comienzo de la parucía del Señor, serán arrebatados. Y si vio muerte, serán parte del Hijo varón que será resucitado. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanas, ¿quién quiere ser parte de esa compañía? Dígame, tienen que levantar las dos manos y si pueden los pies. No levanten los pies, no quiero que se me caigan. Aleluya. Ese es nuestro destino como creyentes. Así que para soltar este asunto, yo creo que ya yo llegué a la cumbre aquí del Monte Everest en la carga. Vamos a terminar aquí. Vamos a terminar aquí. Yo creo que ya cubrí el 3. La letra B está cubierta. Dice la letra C: el ejemplo soberano de Daniel en el capítulo 10 de Daniel debe ser una advertencia para nosotros. No tengo tiempo para leerles Daniel 10, pero sí definitivamente recuerden que Daniel 10 se arrepintió, está 21 días orando, ¿se recuerdan? Libro de Daniel, capítulo 10. Y el varón de preciosidad se le aparece. Gloria a Dios. Y le habla el ángel y le dice: desde que comenzaste a orar, fueron escuchadas tus oraciones, pero mira, te voy a enseñar lo que pasa en la esfera visible, en el cosmos. Y Daniel tuvo la visión de la guerra entre principados y potestades en la transferencia de un imperio a otro imperio. Dice que cuando terminó de ver aquello, terminó espatarrado en el piso, agotado por la visión que el Señor le dio. Daniel 10 es un ejemplo en las escrituras de uno que, estando en una posición de prestigio, Daniel llegó a ser prácticamente un primer ministro en Babilonia. Era un empleado de carrera del Estado. Si alguien sabía de corrupción en la política y en el gobierno, era Daniel, ¿cierto? Los gobiernos humanos no han cambiado y ni van a cambiar hasta que sean echados abajo por el gobierno del reino de los cielos. Pero eso viene, gloria a Dios, para eso estamos orando.
Pero en medio de ese entorno sí sabrá él de corrupción. Pero usted nunca vio a Daniel en el libro de Daniel con una pancarta protestando en contra. No, no, no. Daniel se arrepintió. ¿Y qué hizo? Usó su espíritu regenerado para ir a los cielos en oración por 21 días. Y el Señor le dijo, vente, mijito, para que tú veas, cuando tú estás orando, se le dio una foto, mire, se descorrió el cosmos invisible y se le dijo, mira lo que está pasando. Y vio al príncipe de Grecia y vio al príncipe de Siria, es decir, presenció, se le dio un pic, una foto, se le abrió aquel panorama para ver la batalla espiritual que giraba y que estaba relacionada con sus oraciones. No hay un ejemplo más claro. No gastemos nuestro tiempo y nuestra saliva en otra cosa, en esta coyuntura que estamos viviendo, que no sea en la intercesión, en las oraciones y en las acciones de gracias que el Señor necesita de nosotros en el altar de oro para bajar los cielos a la tierra, para bajar los cielos a la tierra. Por eso es tan importante la oración de los discípulos del reino en Mateo 6, que no es el Padre Nuestro. Es el Padre Nuestro, pero eso es lo que la religión nos metió, una letanía que rezaba, Padre Nuestro que está en los cielos, venga tu reino, haz tu voluntad. Y millones de personas rezan ese asunto, pero no entienden lo que están orando. Esa es la oración constitucional de los discípulos del reino. ¿Qué es lo que dice esa oración? Padre, santifica tu nombre entre nosotros. Lleva a cabo esta obra de santificación. Señor, que el reino de tu Hijo que se ha sembrado en mi espíritu se extienda como el Cristo Rey semilla para que haga su hogar en mi corazón. Señor, y que tu voluntad en el cielo como se hace en la, tu voluntad como se hace en el cielo se haga en la tierra. Esa es una oración constitucional de los discípulos del reino de los cielos que viven para que eso suceda y oran consistentemente ese asunto. También hay en Mateo, o sea, hay una ñapita, ¿verdad? Muy gloriosa, que dice que el Señor sabe de antemano qué cosas necesitamos. Hermanos, cuando nos damos como un sacrificio vivo, cuando experimentamos el renovar y la transformación, comprobamos la buena voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Por qué razón muchas veces desconocemos la voluntad de Dios? No es porque no tengamos conocimiento objetivo de estas cosas, es porque no nos hemos puesto como sacrificio vivo. Es porque todavía estamos tratando de pelear en los argumentos, en la fachada visible. Y no hemos venido al Señor a decirle, Señor, yo necesito que tú me renueves. Yo necesito que tú me cambies internamente. Yo necesito experimentar este renovar que es la base de la transformación de mi alma. Yo tengo tantas fisuras, situaciones en mi vida. Tú las sabes, Señor, pero yo me abro a ti. Entonces vimos ahí en Romanos 12 que cuando somos tales creyentes, el Señor entonces nos permite comprobar, nos permite probar la voluntad de Dios para nuestra vida. Claro, en el capítulo 12 de Romanos, la voluntad de Dios es la edificación del cuerpo de Cristo. Pero el Señor, como sabe que tenemos necesidad de cosas, también nos muestra las cosas que necesitamos. Nos muestra las necesidades prácticas de nuestra vida humana, como ciertamente se la suplió a Noé. Cuando Noé escuchó la palabra de Dios, se casó, tuvo una vida humana normal, corriendo, ¿verdad? Y caminando, como dice Isaías 40:31, pero no se dejó usurpar por la fachada, por el ayón diseñado para desgastar, sino que él se concentró en edificar el arca y sus hijos los educó en Dios, educación y carácter, pero sus hijos y su familia finalmente fueron su continuación y edificaron el arca hasta que el Señor obtuvo el instrumento necesario para cerrar la era. Hermanas, más maravilloso que esto, de poder ver este asunto, no existe. Y Daniel 10, un ejemplo de a uno que se le abrió la fase invisible para hacérsela visible, para darse cuenta que ciertamente cuando estamos orando en estos principios están pasando cosas en los cielos, porque nuestra oración y nuestra intercesión es escuchada, está mezclada con el Cristo como incienso y es escuchada en el altar de oro para que la voluntad de Dios descienda a la tierra. Señor Jesús. Ok, yo creo que ahí hay una carga fundamental. Vamos entonces a cubrir aquí
algunos puntos fundamentales para entender, seguir entendiendo la naturaleza de lo que estamos presenciando en el Aión, que está inspirado por lo que sucede en el cosmos, donde en su parte baja opera Satanás, los principados y las potestades, pero ya aclaramos que usted y yo, por medio de nuestro espíritu regenerado, estamos con quién, estamos con nuestro marido, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, por encima de todos los cielos, teniendo la posición estratégica de autoridad. Aleluya. Yo espero que ustedes hayan visto eso y no gasten su tiempo en otro lugar que no sea su espíritu regenerado para, como las águilas, elevarse a estar consumiendo y mirando al novio y escuchando lo que él está orando para repetirlo de manera que la voluntad de Dios en los cielos se haga en la tierra. Así es como se trae el reino de los cielos a la tierra. Y tenemos a Daniel tenemos a Noé como el ejemplo visible de uno que edifica sin dejarse ser engañado por Satanás. Tenemos y la fachada del mundo, tenemos a Noé como a Daniel, perdón, como aquel que se le abre la fachada, el mundo espiritual del cosmos para ver lo que sucede tras bastidores de nuestras oraciones en los lugares celestiales. Y tenemos a la viuda de Lucas 18 que ha entrado a la escuela de orar sin desmayar al Dios que parece que se esconde hasta que Él nos haga justicia de nuestro adversario. Todos esos ejemplos en la palabra del Señor debemos adoptarlos, debemos considerarlos, debemos estudiarlos para que nos convirtamos en tales personas. Y recuerden, dijimos al principio del primer compartir, esto no es un asunto solo, es con todos los santos. Esto es un asunto que peleamos de manera ovejuna. Por eso, una de las características de estos 3 años fue el aislamiento físico y psicológico. No hay cosa más terrible para un ser humano que por definición es gregario, que nos separen, que nos aísle. Por eso es que a veces uno de los castigos más terribles para una persona que comete un crimen que merece una cadena perpetua es que lo aíslan, sección de aislamiento. Eso, hay personas que prefieren que los maten a experimentar ese tipo de entorno. Este periodo que hemos vivido nos aisló y nos aterrorizó. ¿Ves? Entonces la gente tiene acá en la parte de atrás de la cabeza terror. Ay, Dios mío, que si esto, si tocamos, va y me va a dar esto, va y me dar lo otro. Ese remanente de este periodo hay que reprenderlo en el nombre del Señor. Fíjense que yo no le estoy diciendo que no se atienda, si se tiene que poner medicamentos, se tiene que poner la mascarilla. Yo no estoy tocando eso. Cada cual es responsable de su salud. Pero sí hay una tremenda preocupación porque en muchos lugares el terror está gobernando a las personas. Eso obviamente es una secuela de este periodo que yo detesto tremendamente, porque la vida cristiana es una vida ovejuna, hermanos. Necesitamos volver a las reuniones, tomando las provisiones necesarias, pero necesitamos contactar a los santos queridos. Está chévere, como dirían aquí en el Caribe, está chévere, sí, usar el Zoom y nos conectamos por el Zoom, pero mire, hermana querida, nada sustituye el contacto personal, el calor personal. La vida cristiana es ovejuna y eso lo decimos con mucho respeto. Usted siga su conciencia, usted se ocupa de su salud y de su alimentación, pero si hay terror, si hay una actitud de susto y de terror, se lo estoy diciendo para que no se le olvide, eso no es del Señor, eso no proviene del Señor. Ok, todo esto que les acabo de decir está diseñado ¿para qué? Para destruir la familia y el matrimonio apropiado. El camaleón ideológico que hemos visto que se ha liberado en estos pasados 5 o 10 años, donde la mujer se convirtió ahora en una idea. Entonces, o sea, la mujer ha sido rebajada, que es una idea. Una idea. El hombre, no, el hombre es abusador, asesino y anda en manada buscando matar mujeres. Es decir, todo este entorno es la aplicación de las tácticas culturales de ciertas ideologías que tribalizan, dividen para controlar.
Y es una aplicación de eso aplicado a muchas actividades, relación marido-mujer, no solamente las relaciones económicas, los que tienen el capital versus los que son los obreros. Ahora ese principio de conflicto y de dividir lo han aplicado a todo. Relación hombre y mujer, la mujer ahora es una idea, ¿ve? Y si usted no acepta eso, usted es violador de la ley. Es decir, hay estados que pretenden legislar que eso sea de esa manera, lo que va a conllevar, y está conllevando ya en el mundo batallas de naturaleza política, social e ideológica. Y ese principio de tribalizar y dividir crea resentimientos y enemistades. A la gente se le dice una serie de cosas y cuando usted se va a la historia, o se le promete la Shangri-La y la utopía, que esta cosa va a lograr esto, y cuando usted va a la historia, mire, la historia eso nunca lo logró. Ni hay tal cosa como la Shangri-La y la utopía. Así que usted va a ver que la táctica de Satanás, que se revela en 5 actividades, se va a percolar a través de esos conflictos de naturaleza ideológica, política, social y cultural. Y esas 5 actividades de Satanás son Juan capítulo 10, matar, robar y destruir, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Matar, robar y destruir. Vamos a desenmascarar lo que está detrás de todo esto. El aislamiento, la tribalización, está diseñada para que Satanás pueda retrasar lo que como quiera le viene a él al llevar a cabo estas 5 actividades. Juan capítulo 10, matar, robar y destruir. El Señor dijo, este tipo vino para matar, robar y destruir. Y Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 nos dice claramente que él viene, que él engaña a las naciones y acusa a los creyentes. 5 actividades: matar, robar y destruir, cuerpo, alma y espíritu. Y la más sofisticada, engañar. Engañar. Generaciones jóvenes, siempre, esto es un ciclo. Yo viví este ciclo hace 50, cuando era un chamaquito, hace 50 años, 51 años cuando recibí al Señor. Siempre el ciclo viene como un ofrecimiento a la juventud de la Shangri-La y la utopía. Cuando tú te vas a la historia, mira, la Shangri-La y la utopía no existe, ni nunca existió. Lo que esas supuestas utopías produjeron fueron millones de muertos. Eso sí produjo. Pero obviamente las nuevas generaciones en sus aspiraciones son engañados por ese tipo de cosas. Así que el engaño, hoy día estamos viendo una burbuja mediática donde ya no se puede confiar en lo que dice la prensa. Es decir, hay un esquema, recuerden, hay una fachada, hay un ayón donde realmente lo que estamos viendo es la masificación de la mentira. ¿Ves? O sea, ¿qué más absurdo al nivel de la ridiculez que contradice ciencia y biología puede ser el afirmar que un hombre puede menstruar y que puede tener hijos? Obviamente, usted se da cuenta que es la actividad intensa de principados y potestades creando un aparato ideológico para decir barbaridades y aberraciones como esa. Y usted ve a miles y miles de personas creyendo eso. Aquí sí que la ciencia y la genética no aparece por ningún lado. Cuando usted ve ese tipo de engaño tan descomunal, usted se da cuenta que hay una intensificación del misterio de la iniquidad. Recuerden, ¿qué les dije yo en el primer compartir que era iniquidad? La eliminación de la ley. Olvídate de la genética, olvídate de lo que dice la biología, olvídate de eso. Ahora lo que importa es lo que yo pienso, mis sentimientos. Y si tú ofendes mis sentimientos de que yo estoy convencido de que yo soy una yegua árabe, y mira, y me salgo en el TikTok y me invierto una operación para parecerme a una yegua árabe, si tú estás en contra de mí, me estás hiriendo mis sentimientos. Y por lo tanto, tú eres un criminal, tú eres un fóbico y tú deberías ir a la cárcel. Eso es lo que estamos viendo. Es decir, es el absurdo de unas afirmaciones que ni siquiera estamos hablando aquí de Biblia ni de fe, estamos hablando de ciencia y de genética. A ese es el nivel del incremento del misterio de iniquidad. Y usted me dirá, ay hermano, pero yo le diría, pero es que ya la Biblia nos decía eso.
Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Lo que les quiero decir es, ninguna de esas cosas en un sentido debe sorprendernos, porque ya estaba en la Biblia, mis amores. El misterio de la iniquidad va a aumentar hasta que aparezca el hombre de iniquidad. Punto. Eso es lo que revela la palabra profética más segura. Aleluya. Y en medio de ese tiempo, ¿qué se le dijo a Noé? Noé, 120 años, le dijo el Señor, vete al monte, a los montes, vete alto a ver si el diluvio no te ahoga. No, Noé a los 500 años dijo, yo lo siento, yo me voy a casar, estoy enamorado de esa hermana, yo me quiero casar, yo quiero tener hijos. Noé vivió una vida humana y compró y bebió y gastó y edificó, pero no se dejó usurpar. ¿Por qué? Porque no era un águila que se trepaba en su espíritu a los lugares celestiales para orar lo que el Señor estaba orando. Aleluya. Mientras el misterio de la iniquidad se intensifica, la ausencia de ley, todo este entorno en los que no se dejan gastar por la era, por estar peleando en la fachada, en el mundo y no en los cielos, en oración, ¿qué se produce con ellos? Vencedores. Aleluya, vencedores. Es más, y eso es lo que está sucediendo. Se produce una viuda que aprende a qué? A orar al Dios que supuestamente se esconde. Pero la viuda está tan indignada con todo esto que dice, yo no te voy a, óyeme bien, juez, yo no te voy a soltar hasta que tú me hagas justicia. Hermana, ustedes tienen ese espíritu con las cosas que estamos viendo. Ustedes tienen esa actitud. Dígame, ¿tienen esa indignación? Porque yo la tengo. Todos los días cuando yo me levanto, Señor, haznos justicia de este adversario. Señor, santifícate un remanente. Señor, prepárate el pueblo de la cual tu palabra dice en Apocalipsis 19 que se preparó a sí mismo. Señor, que este entorno del caballo negro, del caballo pálido, este entorno ayude al caballo del evangelio del reino a correr más rápido todavía. Señor, prepáranos, embellécenos por dentro, sálvanos orgánicamente con esta salvación. Señor, que yo no pierda mi saliva en otra cosa. Si soy Daniel, cuando se me revele esto, que yo no pierda mi saliva peleando en el mundo, debatiendo en el mundo, que yo me vaya al altar de oro con mis hermanos, como la viuda. Señor, baja los cielos. No te estamos pidiendo solamente que tu voluntad en el cielo se haga en la tierra. No, Señor, yo te estoy pidiendo más. Yo te estoy pidiendo que los cielos bajen a la tierra, Señor. Levanta este instrumento dispensacional. Por eso les di Éxodo, 4 grupos de mujeres. Ahí estaban, ¿quién? Las parteras. ¿Quién más estaba ahí? La hermana. ¿Quién más estaba ahí? La madre. ¿Quién más estaba ahí? La hija de Faraón. Aún el Señor utilizó todo eso para preservar el instrumento de cambio dispensacional. ¿Y dónde flotó en el río? En un arquita. Aleluya. ¿Y qué edificó Noé? Un arca, para que las familias pudieran ser transferidas a la próxima era. Oh, Señor Jesús, Señor Jesús. ¿Me dicen amén? Levántenme las manos para estar seguro que me están diciendo amén. Gloria a Dios. Ok, seguimos. 4. La era presente está diseñada para destruir la familia y el matrimonio apropiado. Todo ese aparato ideológico. Recuerden, ¿qué quiere destruir? La familia y el matrimonio adecuado. ¿Por qué? Porque hace falta un Noé que se case con su esposa y tenga 3 muchachos para que venga a ser la próxima generación que sea guardada y preservada para que directamente pueda edificar el arca como instrumento de transferencia. ¡Aleluya! Por lo tanto, ¿quiénes en la iglesia son los principales responsables de la crianza de los muchachos y de que ellos puedan ir adelante? ¿Los servidores de los niños o los servidores de los jóvenes o los servidores de los universitarios? No. ¿Quiénes son responsables? Los padres son responsables. Los servidores complementan el servicio, pero ¿quiénes son responsables? Papá y mamá. Papá y mamá son los responsables. Primera línea. Segunda línea, los que se especializan en servir con los niños, jóvenes, universitarios, y le damos gracias a Dios por todos ellos. ¿Y cuál es la tercera línea? Pues los que asumen responsabilidad, los delanteros, los ancianos, las coyunturas del suministro. Todos ellos están para apoyar a ¿qué? A los padres, a la familia, para que los niños se creen de una manera feliz, saludable, psicológicamente, y puedan ser preservados para ser la generación que trae al Señor de vuelta. De manera que Apocalipsis 12 se cumpla. Cuando dio a luz al hijo Aarón, fue arrebatado inmediatamente al trono de Dios. Inmediatamente le dio la orden a Miguel. Miguel, limpia
los aires bajos del cosmos, el principio del fin de este tipo en el puente del tiempo y el espacio ha comenzado. Yo quiero ser parte de eso, hermano. Ya sea como Noé, la generación previa, cuidando, amando, ahí caen los padres, los tíos, los abuelos, la familia inmediata, todo tipo de familia. Debemos velar por nuestros chiquitos, debemos velar por los jóvenes, debemos velar por los adultos jóvenes, debemos cuidar con ternura y amor en la casa, dando el alimento a tiempo, amando, cuidando. Y en la iglesia lo tenemos todo para que ellos puedan crecer adecuadamente. Ok, yo no tengo tiempo para leerle los versículos, pero les quiero dejar con esta impresión. La era presente diseñada para destruir familia y matrimonio adecuado. ¿Por qué? Porque por ahí viene Moisés. ¿Por qué? Porque por ahí viene el Señor. ¿Por qué? Porque por ahí vienen los hijos de Noé que edifican directamente el arca. Ahí es donde Satanás sabe que se le acaba el asunto. Así que tenemos que ver esto. La Biblia comienza con un matrimonio. Génesis 2, 21, 25. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se colado. La palabra griega la palabra en hebreo es pegarse. Se pegará como la cola a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Aleluya. Ahí tenemos el principio, el matrimonio, que es una sombra, obviamente, de Cristo y la iglesia. Ahí comienza. Génesis 2, 21, 25. Este asunto, que es el matrimonio y es la familia, no caiga en el pecado cultural de ponerse a hablar de la familia tradicional o de la familia no tradicional. No sea boba. Usted está usando el lenguaje del mundo. Cuando le vengan a decir esto, no, porque la familia tradicional, un momentito, hay una sola familia que yo conozca. Este cosmos, esta fachada del mundo, amados. Por eso es que usted ve el asesinato del lenguaje, los huesos de Cervantes y de la Real Academia Española se revuelcan con todo este cambio de pronombres para tratar de empujar una falsedad con respecto a la realidad de que hay solamente una familia, hay solamente dos géneros que corresponden a sexo, que es hombre y mujer, y hay una sola familia que es la que forma un hombre con su esposa. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y dónde el Señor validó eso? Mateo 19:4, cuando se está hablando del divorcio, dice, pero al principio no fue así, sino que varón y hembra los creó Dios. Mire, a nuestros niñitos, sin darle conocimiento prematuro, es importante que cuando le damos vergüenza y decencia, ética y respeto en la casa, eso debe hacerse sobre dos principios medulares, trascendentales, universales y eternos. Número uno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios tiene reglas, leyes y principios para la existencia de la creación espiritual, la creación psicológica, la creación biológica y la creación física. Si usted rompe esos principios, no solamente trae muerte a la existencia de la raza humana, sino que ofende directamente la manera en que Dios creó las cosas. Así que el juicio que hay, el juicio que se desencadenará contra ese tipo de actividad, yo no quiero estar en ese pellejo. ¿Ves? Pero tenemos que estar claros. Primer asunto sobre el cual de una manera normal y sin conocimiento prematuro, le damos a nuestros jovencitos, niñitos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esa frase hay materia, hay espacio y hay tiempo. Aleluya. Él creó. Y el segundo principio, cuando creó su creación superior, el hombre dice, varón y hembra los creó. Y eso el Señor lo validó en Mateo capítulo 19, verso 4. Esa es la verdad. Y el chiste es que para esto ahora no quieren citar la biología ni la ciencia. Ahora la genética no es importante. Que no es otra cosa sino negar y violentar los principios biológicos, químicos, físicos de la existencia de la creación como Dios la creó. Así que por eso es que es el misterio de la iniquidad. Eso no es, eliminamos. La ciencia nos ha validado bajo el método científico cosas por lo tanto, eso no importa ahora, eso no es. De eso es de lo que estamos
hablando aquí. Así que es bien pernicioso la naturaleza de la iniquidad que estamos observando. Porque raya en lo ridículo, raya en una cosa que tú dices, wow, esto verdaderamente es diabólico, verdaderamente. O sea, se manifiesta la naturaleza de la desesperación de Satanás tratando de evitar que aparezca el instrumento de cambio dispensacional. Letra B, la historia del Antiguo Testamento, el levantamiento de imperios, el castigo de Israel, fue para preservar un matrimonio. Yo no tengo tiempo para leerle la nota 1 de Joel capítulo 1, verso 4. Siéntense, hermanas. Las que están juntas, agarre cuando llegue y lea la nota 1 de Joel capítulo 1, verso 4. Los 4 imperios en los cuales se distribuye la historia humana, el trato y la disciplina de Dios y con esos imperios que asolaban a Israel, fue llevado a cabo, dice la nota 1, para producir una pareja, José y María. Toda la historia del Antiguo Testamento es para la preservación de una pareja, José y María, por medio de la cual se introduce la nueva creación. Ya Dios no solamente con nosotros, sino ahora Dios con nosotros, Emanuel. ¡Aleluya! Por Emanuel. Y para eso el Señor tenía que preservar esta pareja, José y María. Lea esa nota del capítulo 1, verso 4 de Joel, una nota monumental. Usted dice, wow, toda la historia de los imperios para preservar, ¿qué cosa? Una pareja. José y María, por medio de esa pareja, aleluya, viene nuestro amado Señor en su encarnación. Señor Jesús, cuánto te amamos, Señor. Así, ahí sí que podemos celebrar la verdadera natividad. Este Cristo ha nacido, pero a cada rato nace en el espíritu de miles y de miles de personas cuando les reciben como su Señor y Salvador. C, cantares de los cantares, el resumen de toda la Biblia en el Antiguo Testamento, consumando ¿en qué? En una pareja casada. Cantarle Cantares 6:13, en una pareja. Cantares de Cantares 6:13 es el capítulo donde por fin la chica llega a su madurez, la buscadora. Y allí se dice que es la Sulamita, que es el femenino de Salomón, gloria a Dios. Ahí se dice que ella llega a ser como los cuerpos celestes, como el sol, como la luna, como las estrellas. Ella llega a ser hermosa, como Tirsa, como Jerusalén, indicando que ella viene a ser la casa y la ciudad de Dios. Ha llegado por fin a su consumación en madurez. Ella llega a ser como ejército con estandartes. Es decir, los estandartes elevados significan que ya la victoria ella la ganó. También ahí se dice al final del capítulo 6 que ella viene a ser como la danza de 2 campamentos. Gloria al Señor. Eso tiene una historia que se relaciona a Jacob cuando vuelve a Israel con su familia. Gloria al Señor. Así que Cantar de los Cantares, que es una sinopsis, un resumen de la Biblia, ¿qué produce? Una pareja, Salomón y la Sulamita. Gloria al Señor. Así que la Biblia está centrada en este asunto. Y en Cantares 7, que es bien bonito, la esposa, la Sulamita, le da órdenes al marido. Gloria a Dios. Le dice, véngase mi amor, vayámonos a las viñas y allí le daré mis amores. Cuando usted y yo seamos hombre o mujer biológicamente, somos una mujer vestida de sol que tiene amores con su marido, por lo tanto está encinta, aleluya, llegamos a conocer los sentimientos, lo que le alegra a nuestro marido precioso. Y como conocemos qué es lo que él quiere hacer, le damos órdenes, porque ya sabemos de antemano qué es lo que a él le gusta. Alabado sea el Señor. Por ejemplo, a veces tal vez la hermana María me diga, mi amor, mi esposa cocina tan rico con los arroces. Y aquí en Puerto Rico somos bien arroceros. Ya me puede decir a mí, le voy a dar una orden y yo le pongo ahí ese arroz con esas habichuelas, aquí le decimos a los frijoles habichuelas, con esa chuletita frita, se la tiene que comer. Yo le digo, lo que usted diga, mi amorcito, yo me la como completita. ¿Por qué? Porque esa mujer sabe lo que a mí me gusta. Hermanas, ¿conocemos lo que el novio quiere? ¿Conocemos lo que nuestro marido quiere? ¿Tenemos la posición de darle órdenes a nuestro amado? ¿Cómo se hace eso, hermano? Bueno, siendo uno con él, teniendo tal intimidad. ¿Qué está esperando el Señor? Que se produzca una novia que se ha preparado a sí mismo. ¿Qué está esperando el Señor? Que se produzca un instrumento dispensacional que pueda ejecutar la sentencia que ya se dictó en la cruz del Calvario. Pero tenemos que estar en el corazón del Señor, diariamente dándole el consentimiento.
También tenemos Efesios 5, 26 al 32, que es la versión del Nuevo Testamento de Génesis 2. Nuevamente, el matrimonio es la sombra del gran misterio, que es Cristo y la iglesia. Eso es para que ustedes entiendan la aberración de la naturaleza ideológica del ataque que va en contra, que usted dice, tú sabes, esto es irracional. Bueno, porque Satanás sabe que necesita que Noé se case y tenga una familia normal para producir una segunda generación que edifique el arca. La Biblia culmina ¿con qué? Con un matrimonio, Apocalipsis 22, 17, y el espíritu, que es el marido, y la novia dicen que ven, ven Señor Jesús. Gloria a Dios. Y no voy a decirle más nada de ese versículo porque no tengo tiempo. En la propagación de la vida y el cuidado de nuestros hijos biológicos como espirituales, Primera de Tesalonicenses 2, 4 al 13 es un modelo. Yo quiero, esto yo me paso citándolo y para mí no es molesto repetirle las mismas cosas. Hay otros versículos complementarios que podemos citar en la Biblia, pero ese en particular está bien claro. ¿Qué es lo que tenemos en Primera de Tesalonicenses? Capítulo 2, verso del 4 al 13. Pues tenemos, déjenme llegar ahí. Tenemos ahí un padre que es testigo y una madre que amamanta, que da el pecho, que da calor con ternura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice aquí, Pablo le está hablando a una iglesia local que lo que tiene son 3 semanas de vida o unos meses. Pablo fue a Tesalónica, lo persiguieron, él se fue, pero levantó el testimonio de allí con Silvano y Timoteo, que lo acompañaron en un equipo que levantó el testimonio del Señor en Tesalónica, pero esta es una localidad chiquitita, acabadita de nacer, son creyentes nuevecitos en el Señor. Y dice aquí, y fíjense ustedes lo que el apóstol Pablo dice aquí. Le voy a leer algunos versículos aleatorios para que vean el contenido de esta porción. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni de un pretexto de codicia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres de ustedes, ni de otros, aunque podíamos imponer nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. Pablo se está refiriendo a su sostenimiento y al de sus colaboradores. Ellos laboraron de noche y de día para no grabar la iglesia, dice aquí. Y Pablo entonces empieza a describir en el sentido espiritual el modelo del matrimonio que cuida a la iglesia en la manera ordenada por Dios. Antes fuimos tiernos entre ustedes como nodriza. Entonces, eso literalmente como la madre que en calor da la teta a su niño para alimentarlo. Como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Qué es eso? Terapia. ¿Y qué hace la terapia? Da calor y alimenta. Pero usted no puede tener leche si usted no tiene amores con su marido, si no está en el proceso de engendrar y de nutrir. Así que Pablo se describe como una madre que da el pecho con calor y ternura para los pollitos que acaban de nacer en el Señor. Y Pablo después dice en el verso 9, para que recuerden nuestro trabajo y fatiga como trabajando de noche y de día. ¿Qué es eso? Pues Noé tiene que casarse, comprar, vender, trabajar, comprar y tener una vida normal. Como de noche y de día, para no ser gravosos nosotros, proclamamos el evangelio. ¿Qué es eso? Hermano, Isaías 40:31, el vivir de un hombre que vive en los cielos, pero simultáneamente corre y camina y trabaja en la tierra con un vivir humano y normal, trabajando de noche y de día, trabajando de noche y de día. Y Pablo dice, ustedes son testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. A cada rato, y eso es una expresión del cristianismo que le voy a pedir que la observen y la eliminen, mis santas queridas. No me mires a mí, mira a Cristo. Eso es falso. Eso no existe. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Cuando usted tiene el vivir de un Dios hombre, aunque usted esté trabajando y fajado en sus empresas humanas, el aroma de Cristo está ahí. Se levanta un modelo. Pablo tenía el denuedo de decir, imítenme a mí como yo estoy imitando a Cristo. Y el primer concepto religioso que usted diría es, no, es que yo no soy Pablo. Bueno, pero Pablo dijo que él era más pequeño que el más pequeño de todos los santos. Mi punto es, hermanos,
Mi punto es, hermanos, con respecto a este asunto, ese concepto de que no me mires a mí, mírame a Cristo, no corresponde al vivir de los Dios hombres. Es todo lo contrario. Los hijos nuestros no adoptan lo que le decimos, eso es levadura. Ellos adoptan lo que ven. Nosotros debemos tener la autoridad moral de decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, mírame a mí lo que yo estoy haciendo. Yo me recuerdo cuando chiquito, a veces uno estaba inquieto y estaba papá y estaba mi padre y mi madre. ¿Ve? Y llegaba un momento en el debate y en el cuestionamiento. Usted sabe, cuando chiquito se pone que quiere cuestionar. Y uno le decía, ¿y por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué me tengo que comer esto? Y cuando mi madre, Santa Madre, que ya descansa en el Señor, me decía, porque yo lo digo y porque me da la gana, lo próximo que venía era la invocación de mi madre, de mi Santo Padre, que tenía en el centro del cuerpo un cinto, mi hermano. Y cuando yo provocaba el pique que producía ese correazo, pues me lo había ganado y me lo había merecido. Y eso causó en mí una crisis psicológica que se llama respeto a la autoridad y a las canas. Oh, Señor Jesús. Así que no diga más, mira al Señor y no me mire así. No, no me venga con ese cuento. Gane a Cristo. Produzca un vivir humano, como dice Pablo aquí, adecuado. Hermanas queridas, y les quiero dar esta palabra de consuelo. A veces como padres y madres metemos la pata. Todos cometemos errores. Puede ser que en algún momento, pero hermano, lo que cuenta es el corazón. Yo he llorado lágrimas. Mi esposa, Señor, ¿cómo criamos a estos muchachos? ¿Cómo tratamos este asunto? Y es cierto, hemos cometido errores, pero estábamos juntos con los santos. Estábamos compenetrados con otros padres, orando, considerando juntos, dándole actividades sanas a ella. Y eso no significa que no hayamos cometido errores. Pero yo tuve la bendición de poder ir a donde mis hijitos creciendo cuando sentí que tal vez una reprensión pudo haber sido de otra manera. Ir donde mis hijitos y decirle, perdóname, papito, perdóname, mamita. Es decir, un entorno donde hay justicia, pero hay mucho amor, donde tenemos el balance adecuado en la crianza. Les dejo este punto para que lo veamos. Y finalmente dice aquí, dice el verso 11, así como también sabéis que hemos sido para cada uno de vosotros como un padre para sus hijos, exhortando, consolando y quiero enfatizar dando testimonio. La palabra es martus. El padre es un testigo y la madre amamanta. Juntos en la familia crean un nido que es tierno, que es amoroso, que se ocupa del crecimiento físico, psicológico y espiritual de los muchachos sin conocimiento prematuro, donde hay un balance de justicia y amor y donde en ello papá es un testigo y mamá nutre con ternura. ¿Qué significa testigo? Que usted tiene una experiencia personal del Señor, que ellos que ustedes son viables para sus hijos, que ellos pueden ver cuando usted pide perdón, que ellos pueden ver cuando papá y mamá se juntan para orar por los hermanos, que en la casa nunca se dice nada negativo de ningún hermano, es decir, ellos son preservados psicológicamente de cualquier cosa que los pueda dañar. Esa fue la bendición que mi esposa y yo pudimos tener como papás, pero papá y mamá tienen que tener una experiencia, porque los hijos no adoptan necesariamente lo que decimos, sino lo que ven. Nuestros hijos, nuestros 3 hijos, están en la vida de la iglesia y sus familias están aquí, ellos están sirviendo, porque ellos vieron un modelo, no solamente lo escucharon. Y además de eso, por la misericordia del Señor. Así que les quiero dejar entonces este ejemplo de Primera de Tesalonicenses 12. Letra F dice, el modelo es un padre que es testigo y una madre que cuida con ternura como nodriza. De hecho, yo pienso que a veces en algunas cosas yo era hasta más nodriza y ella era más papá. Es decir, a veces las personalidades pueden variar. A veces papá le toca ser más suave y a mamá le toca ser más estricta. Todo depende de nuestra mezcla con el Señor y de que el Señor nos dé sabiduría en ese proceso. De acuerdo con el ministerio, este modelo que acabamos de descubrir es 90% y el hablarles a ellos es solamente 10%. Por lo tanto, hemos tenido los cables invertidos. Hablamos y hablamos y hablamos, pero no hay modelo. No tenemos la madre que es nodriza, no tenemos que el padre que es un testigo, que puede dar una exhortación con autoridad
porque los hijos saben, papá estuvo allí. Papá no fue que lo leyó en el periódico. Papá está todos los días intercediendo y orando por nosotros. Y cuando nos trae una palabra, tiene peso. Tiene peso. ¿Por qué? Porque es la palabra de un padre. Y cuando en cierta etapa, si hubo que dar el correazo, lo dio. Yo no me migro para la casa del vecino. Yo siempre volví a mi casa a dormir con papito y mamita. ¿Ves? Porque allí estaba una atmósfera de amor y de cuidado adecuado. También tenemos 2 de Timoteo 1:5, presenta un modelo de manera alternativa que es que mamita y abuelita criaron a Timoteo, no se menciona una figura paterna. Así que aún en esa situación alternativa debemos confiar en el Señor. Es decir, el hecho de que tal vez no tengamos a papá, pero eso no significa que no tengamos a los hermanos, no tengamos otras familias, para que nuestros hijos se puedan criar seguros dentro del contexto de la vida de iglesia. Dice aquí, esto es una frase, el agrupamiento orgánico y el cuidado de la próxima generación, el conducto de pastoreo, descansa en tener la capacidad para ver y practicar este modelo que fomenta el verdadero crecimiento en vida. Toma tiempo, se ocupa de las 3 dimensiones, Dios, educación y carácter, no es solamente espiritual, es espíritu, alma y cuerpo, y requiere la participación de todos los santos. En la iglesia tenemos todo lo que necesitamos si nos compenetramos para que nuestros niños reciban muchos modelos que los preserven y que desarrollen en ellos un sentido de identidad, que cuando crezcan, se casen y tengan hijos, digan, de aquí yo no me voy, este es mi padre, esta es mi nación. Y como mis padres me criaron y como los hermanos me cuidaron y las hermanas oraron por mí, dieron su vida por mí, aquí yo quiero que mis hijos se críen. Yo espero que el retrato haya quedado bastante claro. 5. No debe sorprendernos que estos tiempos de prueba hayan expuesto tantas cosas internas en nosotros, en nuestro matrimonio, en relaciones sumamente afectadas, nuestro carácter y partes internas. Ha habido mucho sacudir, el aislamiento, les mencionaba yo, ha habido efectos psicológicos negativos. Estos no son asuntos aleatorios para culpar a Satanás, aunque él es responsable. Debemos ver que no hay una autopista directa a la Nueva Jerusalén, sin caseta de pago, sino circuitos de día y noche, montañas, valles, donde por diseño nuestro fiel pastor nos lleva para transformarnos y hacernos madurar, al remover primeramente todo aquello de lo que estamos llenos. El problema que el Señor tiene con nosotros es que estamos llenos de un montón de cosas. Él dijo, todo está preparado, pero nosotros estamos llenos de nuestra personalidad, de nuestra determinación, de nuestra manera de pensar, que sigue pensando como la manera del mundo. Por lo tanto, terminamos agotados espiritualmente. ¿Dónde vemos eso? La parábola de la semilla en Mateo 13. La semilla es sembrada, pero hay 4 tipos de terreno. En la tierra que está endurecida, no hay manera que la semilla penetre. Después tiene el terreno que tiene piedras debajo, pecados escondidos, issues en nuestro carácter, en nuestra personalidad, heridas, circunstancias que son piedras. Por lo tanto, cuando viene el sol que debería causar el crecimiento, a la semilla no poder profundizar en nuestra psiquis, pues no puede crecer. El crecimiento se frustra. Así que por eso es que tenemos que tener tiempos de consentimiento diario con el Señor. Señor, yo necesito que tú cabes profundamente en mi mente, en mi emoción, en mi voluntad, mi manera de pensar, que tú la renueves, mi escala de valores. Señor, yo necesito que toques esa profunda cárcel que tengo en lo profundo de mi emoción, donde tengo 7 candados y boté todas las llaves y donde yo ni siquiera te dejo a ti entrar porque de pensarlo nada más me duele. Yo necesito la gracia, el suministro tuyo. Te doy el permiso. Tú eres el único que puedes buscar la llave de los 7 candados y abrirla para liberar y echar fuera los reyes, las heridas, las tribus enemigas de pensamientos contrarios a tu reino que se anidan en esa profundidad de mi mente o en esa emoción que no ha sido tocada por la sanidad tuya. Esa es la verdadera búsqueda diaria, mis santos. Tenemos que darle el consentimiento al Señor para que profundice. Señor, no te quedes en la superficie. Yo no quiero solamente confesar mis pecados y marcar check
O sea, check, confesé, yo quiero cavar. Yo quiero tener tiempos contigo donde yo te pueda soltar, darte el permiso que tú entres al terreno de mi corazón. Y también Mateo 13 trae los espinos y los abrojos. ¿Qué es eso? El afán, el ser engañado por la desesperación, por la ansiedad de ropa, vestido, comer, cierto estándar de vida. Todo eso son espinos que ahogan el crecimiento de la semilla. Señor, yo quiero aprender a confiar que tú suples el pan nuestro, la seguridad diaria, el placer diario, la recreación diaria. Señor, yo no quiero ser robado por esta era, por el afán y la ansiedad de tener, de poseer cosas, de comprar, vender, pero no me di cuenta y perdí la oportunidad de ser un vencedor y participar de los vencedores durante el reino milenial. Señor Jesús, ¿por qué? Porque estamos llenos de muchas cosas. Algunas pueden ser positivas, entre comillas, y otras pueden ser negativas, dolorosas. ¿Quién es el único médico que nos puede salvar, que nos puede sanar si le damos el consentimiento diario? Bueno, el Cristo neumático, que está en nuestro espíritu, que está resucitado y ascendido, y como el Josué interno pelea a favor nuestro. Romanos 8:23 dice que gime, Romanos 8:25 y 26 dice que gime con gemidos indecibles para sanarnos, para que Él alcance todas las partes de nuestra mente, voluntad, emoción y conciencia. Señor Jesús. Así que Él necesita nuestra proveza y comprensión de cuán dañados y llenos estamos. Y dentro de eso, nuestra vida son circuitos. Y como estamos orando por el consentimiento de la voluntad perfecta del Señor, van a haber eventos que consideramos positivos y van a haber eventos que tal vez consideremos negativos, pero en todos, sean valles o montañas, el Señor tiene la capacidad de ganarnos, de vaciarnos de lo que nos pre-raya ocupa y de llenarnos con Él como el ungüento que nos puede sanar internamente. Y yo le doy varios casos ahí. La buscadora en Cantares 1:5. Esto es una palabra que yo la repito y la repito y la repetiré hasta que. En Cantares 1:5, la buscadora, que es atraída por la emoción de su amor, ella se enamoró del hombre y dice, me besara con los besos de su boca. Esa mujer está enamorada apasionadamente y él la mete en sus cámaras, es decir, ella logra ejercitar su espíritu para entrar a tocar al Señor internamente, pero en el verso 5 hay el otro lado de la moneda. Ella se da cuenta que es morena. Ella es morena. Hermanas, yo les voy a decir un consejo con 51 años de vida cristiana. No se asuste cuando el Señor en el proceso de sanarnos internamente, de tratar con usted, vaya descubriendo las cosas en su ser que son morenas. La fisura, las heridas, los rasgos y las situaciones que estaban ahí y que llegó el momento en que el Señor, para poder eliminarla, la tiene que sacar hacia afuera. Yo le diría que mientras más rápido el Señor pueda hacer eso con nosotros, mejor. Por lo tanto, la experiencia de ella fue normal y adecuada. No solamente descubrió su espíritu, sino que empezó a darse cuenta de cuán morena era. Eso nos libra de ser presumidos, eso nos libra de creernos que somos la última Coca-Cola del desierto, eso nos libra de creernos que la podemos hacer sola y eso nos libra de estar juzgando a otros. ¿Ok? Yo tengo suficiente con lo morena que yo soy para estar juzgando lo moreno o la morena que mis hermanos y hermanas soy. No sé si me entendieron la carga, pero espero que la reciban. La parábola de la gran fiesta en Lucas es la parábola que muestra que todos los discípulos estaban llenos. El Señor tuvo que mandar a buscar gente porque todos los discípulos estaban llenos de sus excusas para no participar de la gran fiesta. Tenga cuidado. Si nos mantenemos llenos de otras cosas que no son el reino de los cielos, pues sencillamente no participaremos de la fiesta durante el reino milenial. Tan sencillo. Esto no tiene que ver con su salvación eterna. En la eternidad futura todos seremos Nueva Jerusalén, pero pierde el galardón del reino. David, Salmo 51. David hizo una barbaridad. Ustedes saben la barbaridad de David. Pero yo les he dicho que los eventos positivos y negativos Dios los utiliza para poder sacar para afuera lo que somos. Y el Salmo 51 es el testimonio de la experiencia de David. David
no solamente se quedó con la esposa de Urías, sino que fue accesorio para que él fuera asesinado. Yo no sé en Colombia, pero en Puerto Rico un accesorio, una persona que colabora, aunque no apriete el gatillo, con un crimen del que sí apretó el gatillo, recibe la misma sentencia. Agarra la misma sentencia. Si le metieron perpetua, coge perpetua. Si le metieron 50 años, coge 50 años. Y eso fue lo que hizo David, hasta que el profeta lo expuso. Y el resultado fue el Salmo 51. Y en el Salmo 51, que es un salmo del Nuevo Testamento en sus conceptos, David dice, se da cuenta que su madre lo concibió en pecado. Nosotros pecamos, amados, porque somos pecadores. Tenemos una constitución de carne que peca. Y David lo descubrió. Pero David se arrepintió y confesó genuinamente. Y él dice, Señor, solamente tú seas tenido por justo en tus juicios. Es decir, David no se puso a cuestionar el dictamen divino que le vino a través del profeta. Él se tornó y él repitió el dictamen interno que le vino de parte de Jehová a través del profeta y lo honró. Cuando el Señor como la luz venga y alumbre, y tú estés convencida, hermana, que es la otra la que tiene que soltar y venir a pedirte perdón, y el dictamen interno de la luz, si usted tiene una comunión con el Señor, sea, no, la que tienes que soltar eres tú, y tú establecer el puente de contacto y pedir perdón. Tenemos dos opciones: o seguimos el dictamen interno de la luz, o peleamos contra el dictamen interno de la luz. Si peleamos contra el dictamen interno de la luz, no crecemos y maduramos. Y el Señor no puede tratar con ese rasgo de nuestro carácter, de rebelión, de actitud, que el Señor necesita tocar en nuestro ser. Marta, Lucas 10, 38 al 42. Marta era hacendosa, limpia. Y las Martas hacen falta porque allá en Juan 13 está Marta preparando el lugar, sirviendo. Pero Marta, esa era su disposición, era bien hacendosa y limpiadora. Y el Señor pasa por la casa y María escogió la mejor parte. ¿Por qué? Porque ella se sentó a oír y a consumir la palabra del Señor mirándolo al Señor. Y el Señor le dice, Marta, estás afanada. No me vayas a malinterpretar, hay que tener la casa limpia. Lo que el Señor está queriendo decir es que hay tantas cosas buenas, positivas, que nos llevan a estar ansiosos. Y cuando llega el tiempo donde simplemente hay que tener amores con el marido, hay que sentarse a sus pies a escucharlo, a verlo, a consumirlo, pasamos por alto. Pero Marta no perdió esa oportunidad y el Señor se forjó en ella. Por lo tanto, él dice, esa parte no le será quitada. ¿Por qué? Porque el proceso de mirar y atender al Señor causa que Dios se forje en nosotros. Por lo tanto, ese Dios edificado nunca no será quitado. Satanás no lo puede arrancar. De la misma manera que Satanás no puede desregenerar nuestro espíritu, Satanás tampoco puede quitar el Dios que se ha edificado en nosotros por medio de la experiencia de consumir al Señor en la salvación orgánica. Aleluya. ¿Quién más era uno que estaba lleno y que necesitaba? El hijo mayor. En la parábola de Lucas 15, 25 al 30. El chiquito se fue, gastó, dilapidó, pero, aleluya, la mujer estaba barriendo internamente, el hijo lo fue a buscar y lo trepó en sus hombros y lo devolvió a la casa y el padre lo estaba esperando. Cuando el muchacho, el discursito que había ensayado, empezó a decirlo, el padre lo que hizo fue que le dio un beso. Y lo llevó y como estaba pestosito, porque estaba allá en el chiquero de puerco atendiendo cerdos, y le cambió el vestido, lo bañó, le cambió el vestido, le puso la sandalia y le puso el anillo, que es un tipo de la salvación posicional que recibimos al creer en el Señor. Pero eso era para satisfacer la demanda de papá y mamá de poder sentarse a la mesa. Pero en la mesa, ¿qué se le sirvió? El becerro engordado, que es la salvación orgánica. ¿Para qué experimentamos la redención? Para comer becerro engordado. Porque comer y beber al Señor nos cambia internamente, nos salva, es la terapia interna para ser renovados y ser transformados y ser madurados. Eso es lo que estaba sucediendo en la fiesta. Pero había un hermano mayor y el hermano mayor, was, como diría en inglés, full of it. Estaba lleno. Él estaba trabajando y trabajaba. Y va y le pregunta a un siervo qué era lo que estaba pasando en la casa. Y el siervo le dice, mira,
Tu hermano volvió y tu padre le dio. Y dice que se indignó y cuestionó, ¿cómo es posible? Yo estoy en la casa del padre y mi papá nunca me ha dado un becerrito para yo celebrar. Y usted me dirá, cuando yo conocí al Señor hace 51 años, la parte de la parábola de Lucas 15 que a mí me impresionó fue que el hijo pródigo pudo volver a la casa. Hace como 30 años, cuando empecé a ver la verdad, pude ver la Trinidad Divina, el Padre que espera, la mujer que es el Espíritu que convence y el Hijo que va a buscar, que nos va a buscar y nos pone en el hombro. Tuve una visión más high-tech de la verdad, la Trinidad Divina salvando al que está descarriado. Pero en estos últimos años pude ver el síndrome del hermano mayor. Él estaba en la casa del padre, pero ni siquiera tenía una relación directa con el padre. Usted puede concebir una cosa como esa. Él hablaba a través de un siervo. Y cuando increpa, ¿qué dice el padre? Hijo mío, tú estás en la casa. Todo lo mío es tuyo. Así que cuando el Señor pase por su casa mañana por la mañana, querida hermana, no haga como Marta. Olvídese de todo lo demás y simplemente siéntese a comerse el becerro engordado. Ese es su derecho como hijo en la casa. De esa experiencia debe salir nuestra crianza de nuestros hijos, la atención de nuestro hogar y cómo proteger y cuidar la próxima generación. Ahora, si usted hace tremendas cosas en la casa, sirve, hace 20 cosas en el servicio, pero no está comiendo becerro engordado y no está experimentando al Señor que le muestra cuáles son sus deficiencias y cuáles son las cosas donde usted es morena para usted humillarse delante del Señor. Usted puede estar ahora mismo sirviendo en la iglesia como un ejercicio externo sin ningún disfrute verdaderamente del Señor para santificarlo y algún día de esto, trágicamente, usted no va a estar más aquí. Hermanas, esta es una palabra muy seria. Ok. 6. El punto 6. El punto 6 culmina este tiempo. Yo no los puedo escuchar a ustedes, pero yo les voy a pedir que todas lean el título Romanos 6, donde dice no estamos para jugar. Por favor, vamos a leerlo todos juntos. Yo no las escucho, pero yo voy a decir 1, 2 y 3. Ahora. Cuidado. Aquí terminamos con un gran cuidado. En la constitución del reino de los cielos, amadas, Mateo 7, del 1 al 2, el Señor trae una palabra constitucional de cómo viven los hijos del reino que están experimentando al Señor diariamente, que van dándose cuenta cuán morenos son y que van dándose cuenta de su necesidad de la casa de terapia para poder experimentar la salvación orgánica, para poder tener alimento para dar a otros, no mero conocimiento objetivo, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Ok? Y Mateo 7, 1, 2 es una palabra muy, pero que muy seria. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida que tú juzgues, tú vas a ser juzgado en el tribunal de Cristo. Por lo tanto, Señor, muéstrame cuán morena soy. Señor, qué bueno que tú eres el médico que me puedes sanar internamente en eso que descubro. Señor, y en el proceso, líbrame de estar juzgando a mis hermanos. Puede ser que haya gente que empezó bajo este periodo especial y salían en la cajita de Zoom, después apagaron la cajita de Zoom, después ya le apesta la vida del Zoom y ya no sale ni en Zoom y ya no se está reuniendo más. En las iglesias tenemos cientos de casos así. Si usted está experimentando eso allá, no se asuste, es igual en todos lados. El periodo ha sido así de severo, mis queridos hermanos. Ha sido un periodo severo. Y muchas personas se han fatigado en el proceso. Muchas personas están como Lucas 10, 25 al 37, el joven medio muerto que descendía de Jerusalén a Jericó. Yo esto lo he dicho anteriormente, lo repito. Siempre que en la Biblia sale descendió, no es bueno. Descender de Jerusalén, que es la ciudad de la bendición y de la promesa y de Manuel, a Jericó, es descender de la bendición a la maldición. Es irse para el mundo.
Me doy. Yo no quiero saber más de los hermanos, a mí no me interesa, yo no voy más. Cuidado, no juzguemos. Tal vez podemos decir, no, es que pues se apartó del Señor. Mira para dónde iba, para Jericó, hermano. Pues si se fue para Jericó, que se fastidie. Allá él no vio la iglesia o está mal. Esa debe ser nuestra actitud en un periodo como este. Vuelvo y les digo, cuidado, cuidado. ¿Quiénes pasaron de largo? Los que estaban llenos de religión, estaban llenos de conceptos, servían tal vez, pero no tenían un corazón compasivo y perdonador porque no habían descubierto los morenos y los llenos que están. ¿Ven cómo opera la salvación, mis amores? Por eso la salvación no es una autopista sin peaje a la Nueva Jerusalén. Son montes y valles, días y noches que el Señor necesita utilizar para revelar lo que verdaderamente somos en nuestro ser interior, cuáles son nuestras heridas, nuestros sufrimientos, cuáles son las cosas donde realmente hay reyes que se oponen al reino de los cielos en nuestro corazón. Así que, ¿quién es el primero que está medio muerto, según lo que estoy trayendo, y que necesita el botiquín de vino y aceite? ¿Qué tal si todos nos señalamos a nosotras mismas, hermana? Usted señálese con el dedito. Yo. ¿Quién es el medio muerto? Mire, señálese. Yo. Yo soy el que estoy medio muerto. Yo necesito aceite y vino. Así que cuando experimentamos el aceite y vino, y el Señor en su misericordia nos muestra cuán morena soy, y nos muestra nuestros defectos y fracasos, y los confesamos con lágrimas con el Señor, entonces nos vaciamos de espacio y el Señor ahora nos puede decir, ¿qué tal si intercedes por esta familia? ¿Qué tal si intercedes por esta hermana con la que te estoy cargando que ya ni sale en Zoom? ¿Qué tal si tú eres la persona que tal vez llama o visitas a esta persona, no para darle un estudio de vida, sino simplemente para darle un beso, un abrazo, dejarle un regalito, dejarle un postre y decirle, te amamos, estamos aquí para ti, lo que tú necesites. Y no darle una perorata de por qué se tiene que tornar al Señor, etcétera, etcétera. Tenemos tal corazón, hermana. Tenemos tal corazón, hermanas. Así que, ¿quién necesita primero vino y aceite? Yo lo necesito. Yo lo necesito. Así que el buen samaritano, como sabía de qué pata cogía, vamos a usar el lenguaje criollo de nuestros pueblos latinoamericanos, se acercó al que estaba medio muerto y tenía un excedente de vino y aceite. Él experimentó vino y aceite, pero tenía un excedente. Recuerde, usted no puede dar lo que no tiene. Un abismo, una profundidad, solamente puede llamar a otra profundidad. Si usted lo que tiene es conocimiento objetivo, eso es lo único que usted le puede dar a alguien. Pero si usted ha pasado por el trato de Dios, usted se ha dado cuenta de lo morena que es, usted ha tenido días y meses de trato con el Señor, carga vino y aceite. Y tiene un excedente. Y ese excedente entonces, ¿qué puede hacer con él? Puede impartirlo a los que están medio muertos. Porque usted se da cuenta que usted es el primero que estaba medio muerto. Usted puede tener compasión y misericordia de los hermanos. El segundo ejemplo que lo desarrollaron los hermanos en el litero anterior es lavar los pies de los santos. El agua, la sangre y el agua son guares, van juntas. La sangre si hay pecado, el agua si nos hemos tiznado con el tráfico del mundo, con lo que experimentamos diariamente. Pues, ¿qué hizo el Señor varias horas antes de ser arrestado? Él le dio esta palabra a sus discípulos. Mire, si usted sabe que lo van a matar, la palabra que usted le dé a su gente antes de matar tiene que ser importante. ¿Oyó? Así que el Señor le dio esta palabra. Tienen que aprenderse como discípulos a lavarse los pies, a quitarse su dignidad, a humillarse para bajar y lavar los pies a los santos queridos, que puede ser que no se estén reuniendo y ni sepan por qué se están reuniendo. ¿Quién tiene el corazón para lavar el pie, hermanos? ¿Quién tiene ese corazón? De nuevo, si usted y yo no experimentamos que otros nos laven los pies, no vamos a tener la carga para lavar los pies a otros. ¡Aleluya! Y finalmente, y me detengo, ya estoy corriendo por encima de mi tiempo, la base de nuestra respuesta. ¿Qué tal si lo leen todos juntos? Por favor, yo no los escucho, pero léanlo todos, la letra C. 1, 2 y 3.
esta palabra, ese punto ha guiado mi experiencia por el Señor por décadas. Hermanos, ni la iglesia, ni los santos, ni el Señor nos deben dar nada. Mateo 24 habla de esclavos fieles y prudentes. Yo doy vino y aceite. Yo amo, yo visito, yo llamo. Yo tomo cuidado de los jóvenes. Si amando más, soy amado menos, ¿qué le voy a hacer? Yo cumplí con mi responsabilidad delante del Señor. Y el juez justo juzgará en aquel día. Pero el día que usted piense que la iglesia o el Señor o los santos le deben algo, ese día terminó su consentimiento. Por eso termino con Éxodo 21 del 4 al 6. El esclavo tiene la oportunidad de salir libre, pero la esposa y los hijos son del amo. Y el amo le dice, mira, tú puedes salir libre, pero estos se quedan acá. ¿Y qué hace el esclavo fiel a su amado? Dice, bueno, como yo amo a mi Señor, como yo amo a mi esposa y como yo amo a mis hijos, me quedo aquí fiel. ¿Y cuál es la señal de esa fidelidad? La señal de esa fidelidad es que la llevaba al poste y se le horadaba el oído con la lesna. Es decir, se le taladraba el oído. ¿Qué necesita el Señor en esta época? En este periodo donde vemos la intensificación del misterio de la iniquidad, necesita viudas que entren a la escuela de la oración del Dios que se esconde, como la viuda de Lucas 18. Necesita esclavos fieles y prudentes que den alimento a tiempo en la casa porque decidieron voluntariamente, porque aman al Señor, a su amo, a su esposa y a sus hijos, quedar aquí para servir de manera que el Señor pueda levantar la próxima generación que edifique el cuerpo de Cristo, que prepare la novia y que produzca un vivir en el principio de Isaías 40:31, el vivir del Dios hombre, el vivir de los que viven en la realidad del reino de los cielos. Yo me detengo aquí, liberé mi carga, liberé todos estos puntos. Yo espero que alguno de ellos las alumbre, queridas hermanas. Por favor, avancemos en donde quiera que usted esté, en la localidad que usted esté, amando al Señor, con mucho vino y aceite, primero para uno, cuidando, llamando, procurando a los santos queridos. Va a descubrir que muchos ni siquiera saben por qué nos están reuniendo. Pero usted puede estar seguro que si usted tiene un botiquín de aceite y usted es genuino en su experiencia primero de usted recibir esta salvación, muchos podrán ser restaurados poco a poco y cuidados de vuelta al mesón donde el Señor cuida a su pueblo hasta que Él venga a dar recompensa a aquellos que han sido fieles a esta visión gloriosa que hemos recibido en el recobro del Señor. Le paso la bola a los santos queridos allá.